Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a la entrevista Meridiana. Un verdadero placer compartir una vez más con ustedes en vivo y directo a través de la primera televisora de los Altos Mirandinos, Mira TV. Hoy, como es costumbre cada año, vamos a tener un invitado súper especial para nosotros, compañero de esta casa y además amigo en lo personal. Y además, de alguna manera, también una persona que ha orientado en muchos de los aspectos de la vida de quienes lo conocemos. Se trata de Lumaniel, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias, Daxi. Un orgullo, como siempre, compartir contigo acá en la entrevista Meridiana. Y bueno, yo siempre le digo a él echándole broma, porque a veces le hago unas consultas y tú sabes que no tiene tiempo. Yo, bueno, tranquilo, yo te voy a invitar a un programa y ahí te voy a preguntar lo que necesitas. Vamos a hablar públicamente. Claro, así nosotros no tenemos nada que esconder, Lumaniel. Y precisamente el tema que nos preocupa a todos los venezolanos es la situación que está viviendo Venezuela. En el marco de una crisis de desabastecimiento, de inflación, de problemas de inseguridad tan graves, de alguna manera el éxodo de nuestros jóvenes talentos a otros países, cuando que sabemos que la cultura del venezolano no es de inmigrante, sino por el contrario, de anfitrión de todas las nacionalidades que aquí hacen vida con el venezolano. Sin embargo, Venezuela está viviendo un momento que a todos nos tiene aterrados y que por muy positivos que queramos ser, realmente no es fácil de manejar esta situación que en muchas ocasiones es somatizada, enfermando los nervios inclusive a las personas. Ahora, desde la perspectiva astrológica, Lumaniel nos tiene acostumbrado a ser muy positivista, ¿no? Me gustaría saber, Lumaniel, en este contexto nacional, ¿cómo está ubicada Venezuela desde la perspectiva astrológica? Sí, bueno, tenemos que tomar en cuenta que no es solamente Venezuela, los astros ejercen influencia sobre todo el planeta. Tenemos tránsitos de planetas que nosotros los astrólogos llamamos generacionales, que son planetas muy lentos y que pasan muchos años transitando áreas de vida, bien sea de los ciudadanos, bien sea de las empresas, o puede ser también del país, incluso del mundo. Nosotros tenemos un tránsito de Plutón por Capricornio que va a estar hasta el 2024. Este tránsito... ¿Qué es hasta el 2024? ¿Y ese es negativo? Hasta el 2024. No, bueno, en astrología no hay nada negativo ni positivo. Simplemente hay circunstancias que nosotros podemos aprovechar. Entonces ese tránsito de Plutón viene quebrando las estructuras, no solamente en Venezuela, sino las viene quebrando a nivel mundial. Por eso es que vemos que se derrumban estructuras. Y por supuesto, Plutón es un planeta que no hace cambios paliativos, sino que destruye para volver a construir. O sea, está derrumbando las estructuras y es lo que va a seguir haciendo. Nosotros estamos viviendo circunstancias complejas. No obstante, cuando observamos el panorama internacional, también observamos que hay países donde se están viviendo circunstancias, yo diría que muy, pero muy graves. ¿Qué es lo que sucede realmente en Sudamérica? Cuando vemos, por ejemplo, inclusive como tú decías a nivel internacional, protestas, éxodos gigantescos de personas de países en conflicto, por ejemplo el tema de Europa, ¿eso de alguna manera tiene que ver con el tema astrológico? Todo tiene que ver con la astrología, porque no hay nada que se pueda separar de esa influencia con la cual nosotros nacimos. Hasta las personas más escépticas que dicen que no creen en la astrología, pues muchas veces nos consultan para saber la fase de la luna para cortarse el cabello, y por todos es conocido que los agricultores utilizan la fase de la luna para sembrar, para limpiar, para recolectar, para podar, para todo. O sea que sí hay una influencia directa. Eso es comprobado, ¿no? Sí, comprobado, que científicamente, por lo menos. Entonces, en el área de la agricultura. No nos podemos divorciar de las influencias de la astrología. La astrología va marcando pautas que muchas veces nosotros no comprendemos, y los ciclos de Plutón son ciclos muy fuertes, pero no solamente son para el país en general, sino son ciclos para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe revisar su estructura
en cuanto a lo que está haciendo en pro. Por ejemplo, hablando de Venezuela, nosotros estamos en este momento en un momento de gran reflexión, qué es lo que realmente debemos hacer, pero cada uno de nosotros como ciudadanos, porque realmente los cambios no se pueden gestar si cada una de las personas que habitamos en los países y por supuesto en el planeta no cambiamos. Ahora, por ahí tú vienen dices, los cambios. Lumaniel, tú dices que hasta el 2024 va a estar, digamos, esta estructura en el cosmos que de alguna manera influye en todo el planeta. Ahora bien, estos cambios, estos cambios profundos, estos despertares de alguna manera para verlo desde la perspectiva positiva, son rápidos, son lentos. En Venezuela, por ejemplo, la gente está ávida de cambios y de respuestas y de circunstancias que sean favorables, pero que sean rápidas. Bueno, fíjate, realmente Plutón es el planeta más lento del sistema solar con respecto a su movimiento con la Tierra. Evidentemente no son cambios rápidos, y nosotros tenemos mucho tiempo en procesos de derrumbe de estructuras y de intentos de construir estructuras. Y ahorita no es la excepción. Sin embargo, este año yo pienso que la cuadratura que está teniendo Plutón y que la tiene con Urano sigue haciendo cambios profundos, pero que son muchas veces repentinos. Esto combinado con lo que comentábamos en estos días, ya refiriéndonos a la astrología china, que estamos entrando ahora, el 8 de febrero entramos en el año del mono de fuego. El mono de fuego pues nos va a aportar muchas ventajas, pero también va a ser un año muy argumentativo, y sí, la gente se ha dado cuenta que se habla mucho, pero no se ven acciones, y esto ya se empieza a sentir la influencia de ese año del mono. Y yo ahora, ese es uno de los aspectos, o sea, porque esa harta habladera y que de alguna manera la gente quiere realmente acciones concretas. O sea, bueno, eso también fíjate, es una cuando tú oyes hablar a los políticos, todos parecen tener la solución y hablan una maravilla, pero en concreto no se ven acciones. Entonces es muy importante recomendar a las personas que manejan el país, que son la clase política, que deben hacer reflexiones profundas para dejar de lado lo que representan sus ambiciones personales y poner mucho más de su parte para que esos cambios que todos los venezolanos y todos los habitantes del mundo pues se den en forma armoniosa, que se den desde el punto de vista del amor, que estoy seguro que se va a dar, porque la misión de Sudamérica pues es muy importante, es la Nueva Jerusalén. Venezuela es la puerta de la Nueva Jerusalén, y por supuesto estamos en esta turbulencia que siempre, cuando la gente se queja mucho, yo les hago recordar la Segunda Guerra Mundial. Europa fue destruida, quedó en ruinas. Sin embargo, durante esa época se hicieron las fortunas más grandes de este planeta, y aparte de eso fue el gran impulso que aprovecharon ese trayecto de la Segunda Guerra Mundial para proyectarse en un desarrollo constante. El caso de los japoneses a Japón le han dado muy duro, a la naturaleza le ha dado muy duro, y le dieron muy duro en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Japón es un país que siempre cada vez que sufre una circunstancia difícil, se proyecta con más fuerza, y es lo que nosotros debemos hacer como venezolanos, este rebote, porque evidentemente, hablando de leyes físicas, cuando se toca fondo no queda otra opción que el rebote, ¿verdad? Ahora, Lumaniel, en la próxima parte me gustaría que nos pudieses comentar cómo esta circunstancia que tú señalas, pues que a través del amor se debe construir, etcétera, etcétera, cómo explicarle eso a un país que acaba de alguna manera escuchar la información que está Venezuela y las principales ciudades de Venezuela en la lista de las ciudades más violentas y con mayor cantidad de homicidios en el mundo entero. Estas circunstancias que está viviendo el país, si somos la Nueva Jerusalén, si hay tantas posibilidades astrológicas y espirituales para el crecimiento de esta patria, ¿por qué está pasando esto? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado, el astrólogo Lumaniel. Informativo Mira TV está en ti. El prestigioso y reconocido astrólogo Lumaniel sigue aquí con nosotros. Con él quedamos pendientes para conversar cómo se contraponen estas posturas en cuanto a que la realidad hoy
pudimos conocer una lista donde las principales ciudades de Venezuela fueron consideradas como las más violentas del planeta. Y esta opción, desde la perspectiva astrológica, donde señala que Venezuela es la nueva Jerusalén, que por aquí va a resurgir la humanidad y que la paz y el amor pues deben prevalecer en esta patria. ¿Cómo decirle, cómo explicar eso? Sí, fíjate, la nueva Jerusalén es Suramérica, Venezuela es la puerta, es la puerta. Generalmente nosotros los seres humanos tenemos una paradoja, que siempre vemos el jardín del vecino más verde que el de nosotros, y los venezolanos en eso hemos sido un tanto volubles, ¿no? Siempre hacemos ranking de las cosas negativas que hay en el país, supuestamente, pero nunca hacemos ranking de las cosas positivas. Entonces, hoy en día se está demostrando con ese éxodo de venezolanos hacia afuera que el venezolano realmente es talentoso, que el venezolano está preparado para muchas cosas, y la opción no puede ser simplemente huir del país. Nosotros necesitamos talentos que le metan el pecho al país. Los cambios que se están gestando en Venezuela, yo soy un investigador y no solamente en la astrología, porque me gusta mucho el análisis internacional y me gusta también el análisis político, aunque no lo ejerzo, pero me gusta tener claridad de lo que digo a través de la astrología, que tenga coherencia con lo que realmente sucede. Y nosotros vivimos muy afuera, totalmente afuera. ¿Qué quiere decir afuera? Nos dejamos contaminar por una serie de noticias que aunque muchas de ellas son la realidad, otras son exageradas. ¿Tú crees que no son las ciudades más violentas? Pues yo sinceramente pienso que no. Yo estaba investigando lo que pasa en las favelas de Brasil y estaba investigando lo que pasa en México actualmente, incluso lo que pasa en Colombia, y de verdad que nosotros estamos en pañales. Pero realmente el manejo de la información, y esto tiene que ver con problemas de Mercurio, las malas influencias que recibe Mercurio, pues hace que nosotros no estamos ponderando realmente las situaciones desde un punto de vista objetivo. Entonces es muy importante este año que vienen cambios sobre todo después del segundo semestre. El primer semestre para el país va a ser complejo porque es un semestre de ajustes, es un semestre que no es como la gente piensa, que al ganar la oposición en la Asamblea Legislativa todo se iba a solucionar. No es así, porque el país requiere de grandes ajustes y grandes cambios que precisamente Plutón... Dolarizar la economía podría ser un cambio desde tu perspectiva ciudadana, obviamente de investigador. Sí, no sería la solución, porque nosotros tenemos una economía muy rentista y aparte de eso los gobiernos, todos en general, se han manejado desde el punto de vista de la impresión de billetes, y entonces el déficit crecería muy violentamente y no sería la solución. Sin embargo, hay otras soluciones que se pueden adoptar, que no quiero yo tratar porque no soy economista, pero no es tan fácil como mucha gente dice. Hay que dolarizar la economía porque nosotros somos un país rentista. Entonces, lo que te quería decir, que los cambios que va a producir esa cuadratura de Plutón con Urano van a ser cambios muy radicales y muy repentinos. Entonces, pueden ser... O sea, que el venezolano tiene que esperar más de lo que ha pasado hasta ahorita. Sí, vamos a hablar de por lo menos el primer semestre, para que nosotros empecemos a ver realmente cambios cuando baje la intensidad de esa cuadratura tan fuerte que tiene Plutón. ¿Y esos con cambios Urano. consideras que van a ser positivos o negativos? Los cambios siempre son positivos. O sea, yo me jacto de decir que vivo en un país que me da retos todos los días y todos los días trato de vencerlo y al final lo venzo. Los cambios nunca están por casualidad. O sea, lo que nosotros vivimos kármicamente hablando como país son los aprendizajes que nosotros escogimos vivir. Por eso es que no podemos estar renegando de lo que estamos viviendo, sino ver de qué manera podemos utilizar esas circunstancias para proyectarnos y para hacernos cada vez mejor. Eso es lo que realmente... La familia como base de la sociedad, Lumaniel, muchas veces ha sido vulnerada, inclusive la posibilidad de formar a la familia, que es fundamental, que eso es precisamente la base de la sociedad. Desde esa base, ¿qué debe hacer el ciudadano para reconquistar los mejores momentos de Venezuela y quizás ir hacia más adelante, hacia momentos realmente de crecimiento? Yo creo que la palabra mágica es el amor, es el amor. Nosotros estamos, repito, viviendo circunstancias muy difíciles, pero también nos hemos separado mucho del amor, por aquello de, yo diría que hasta la subsistencia, porque a veces cuando una persona, un padre de familia, una madre tiene que perder
mucho tiempo en una cola para conseguir los insumos básicos para la subsistencia, pues evidentemente que esto no acarrea que nosotros tengamos más tiempo de disfrute con nuestra familia, de compartir, de ser quizás más efusivos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero evidentemente también eso lo tenemos que agarrar como siempre lo hemos hecho los venezolanos, que los venezolanos tenemos un sentido del humor pues extremadamente jocoso e incluso reconocido internacionalmente, pero el cambio, a donde nos está llevando este cambio, es a la reflexión de cada uno de nosotros, que es lo que no puede haber, no puede haber ningún cambio, ni que cambie ningún gobierno, porque si no hay conciencia, si no hay un ligero despertar de la conciencia, va a ser muy difícil que los cambios se gesten, y no estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando del mundo entero. Ahora, Lumaniel, desde la perspectiva astrológica, ¿se puede definir específicamente la situación de Venezuela en sentidos, por ejemplo, hay posibilidades que se geste o se genere aquí un estallido social, una guerra civil o momentos realmente más intensos y duros de los que ha vivido la patria? No, definitivamente no. Eso no está planteado para Venezuela. Yo diría, desde el punto de vista astrológico, revisando las direcciones de lo que se considera la carta astral de Venezuela, que el amanecer ya con los cambios, para dar un tiempo aproximado, es de 5 a 6 años. O sea, es de 5 a 6 años. ¿Por qué? Porque nosotros, no es que se tomen las medidas, es que esas medidas tienen que implementarse y tienen que dar resultados. Si se toman como se tienen que tomar, y si se atacan los focos, porque muchas veces nosotros nos quejamos de lo que está pasando con las medicinas, con la comida y todo, pero eso es simplemente una consecuencia de decisiones mal tomadas, y también mucha influencia de muchos factores que a veces no salen reflejados en la prensa, pero que existen también. Entonces tenemos que hacer conciencia que un deterioro como el que estamos viviendo ahorita no se soluciona en un año, ni se soluciona en meses. Entonces, según la astrología, la dirección, el despertar cuando el sol entre en la proyección de Venezuela, que va a ser aproximadamente dentro de 6 años, vamos a ver resultados, y resultados realmente positivos, pero esto no quiere decir que en ese trayecto nosotros no podamos evolucionar y ser mejores cada vez. Eso esperamos, de verdad que muchísimas gracias, Lumaniel, como siempre es súper interesante conversar contigo. Gracias a ti. Gracias, era el astrólogo Lumaniel, con quien conversamos acerca de la situación desde la perspectiva astrológica de nuestro país. Quien tuvo el inmenso placer estuvo también bajo la producción de Lourdes Nava, así que agradecemos muchísimo su amable audiencia. Daisy Oropesa se despide con muchísimo afecto, como siempre, deseándoles una maravillosa tarde y diciéndoles que aquí estamos para compartir con ustedes la información de manera oportuna y veraz. Así que quédense con nosotros.